Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría de verlos. Llamen a la familia, júntense todos, por favor. Ha llegado UPU Online, ¿verdad? Y vamos a estar juntos en este sábado. Un feliz sábado a todos ustedes que se unen ahí en la familia. Júntense alrededor de la computadora. Tal vez algunos tienen conectados con el televisor, otros con un celular, etcétera. Sea como fuere, júntense y abrácense y un feliz sábado a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un programa especial. Realmente nuestros invitados que tenemos son del otro continente y de aquí cerca también, ¿eh? Nos alegra tenerlos aquí en un programa como se llama Un mensaje que vale la pena compartir. ¿Cuál es ese mensaje que vale la pena compartir? Y está con nosotros esta noche ya Daniel Bosquet. El doctor Daniel Bosquet es rector de nuestros campus universitario, podemos decir, o centro campus Adventista de Sagunto. Sagunto, allí en España. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con vosotros este ratito. Ahora mismo, ¿qué hora tienen ahí, por favor? La 1:20 de la mañana. Está wow. todo en silencio por casa. En silencio. Muy bien, tal vez algunos no pueden recordar, no sé si se acuerdan de esto, por favor, podemos ver ahí la verdad en dos minutos. Mire, vamos a mirar, vamos a mirar.
¿Alguna vez has oído la expresión día de reposo? En la Biblia se refiere al séptimo día, dedicado especialmente a Dios. Para el Islam, ese día especial es el viernes. Para el judaísmo, el sábado. Para la mayoría de cristianos, es el domingo. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Y lo que es más importante, ¿quiere Dios todavía hoy que compartamos un día a la semana de forma especial? La respuesta se encuentra en el principio y tiene que ver con tu forma de contar el tiempo. Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Un mes es el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra. Un día es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma. ¿Y una semana? Una semana es lo que tardó Dios en crear este planeta. La semana es la única fórmula de tiempo que no tiene explicación astronómica, y sin embargo las principales civilizaciones han contado sus vidas en ciclos de 7 días. Curioso, ¿verdad? Pues espera, vas a descubrir en 2 minutos algo que por fin te hará descansar de verdad. ¿Estás preparado? Comencemos. Génesis dice que Dios creó este mundo en 6 días y el séptimo reposó. La raíz de este verbo hebreo es Shabbat. ¿Le suena de algo? Es el sábado, siempre lo ha sido. Cuando Jesús terminó su misión dijo, consumado es, y murió. ¿Qué día era? Un viernes. ¿Y el sábado? Reposó. Jesús guardó el sábado hasta en la tumba. Lucas 23 señala que sus seguidoras descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, y el primer día de la semana encontraron el sepulcro vacío. Ese primer día era domingo, siempre lo ha sido. Resucitar en domingo fue lo de menos, la Biblia nunca indica que lo celebremos, y durante siglos nadie lo hizo. El sábado no se dio a los judíos, surgió antes que hubiera pueblos, es la única institución que Jehová bendijo y santificó. En Marcos 2 Jesús se declara Señor del sábado, es su día. Él decide cuándo, cómo y por qué. Y nos dice que fue hecho para ti y para mí. Dios te regala tiempo. Aparece antes de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 solo se recuerda su observancia como aniversario semanal de la creación. Por eso no puede cambiar. La invitación a disfrutar del sábado es universal en Isaías 56 y se describe en otros versículos como un pacto eterno con el Creador. Nadie lo cambió en el Antiguo Testamento. Nadie lo cambió en el Nuevo Testamento. Jesús y los discípulos guardaron el sábado. ¿Por qué entonces se respeta tan poco? Es una larga historia. Hubo que esperar siglos hasta que un poder político religioso decidió que era más cómodo guardar el domingo. El mundo pagano ya lo hacía porque era un día dedicado al sol, pero fue un grave error. Algunos dicen que no hay que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo. Y es cierto, nunca ha hecho falta. Los mandamientos son la propuesta de vida que Dios te hace, no para ser salvo, sino porque lo eres. Por eso siguen vigentes. Sin embargo, a los que dicen esto les parece bien no matar, no adulterar, no mentir, no robar y el resto de mandamientos. Todos menos el sábado. Curioso también. Otros dicen no guardar solo un día, sino dedicar todos a Dios. Ni Él te lo pide ni es cierto. No puedes celebrar tu cumpleaños cada día. No te engañes. El sábado siempre será una señal del pacto eterno entre el Creador y su creación. Un santuario en el tiempo inalterable. Un día para encontrar el reposo que siempre has buscado, sin saberlo. Esa es la verdad del sábado. Un pacto eterno. Durante miles de años guardado. A veces mal comprendido. Pero en todo caso, un día santo. ¿No te parece raro que no haya ni un solo versículo en la Biblia que mencione su cambio o anulación? Bíblicamente no hay argumentos para modificarlo. O aceptas una autoridad ajena a la Biblia que cambió la ley de Dios, o rechazas la propuesta de vida que Dios te hace en ella. Ambas opciones son una grave contradicción. Mientras lo piensas, Dios sigue esperando celebrar contigo cada sábado. Tú decides. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Bueno, la verdad del sábado, Daniel, ¿cómo nació esa idea? La verdad en 2 minutos. Bueno, pues surgió ya hace muchos años, mientras era pastor de jóvenes en Madrid, con la inquietud, originalmente iba a ser un solo vídeo, y la inquietud era poder compactar de alguna forma el mensaje adventista, condensarlo en 2 minutos de una forma fácil de compartir. Así que el primero, que era toda la verdad en 2 minutos, pues metíamos ahí el sábado, el estado de los muertos, todo, y terminaba con un ya no podrás decir que nadie te lo dijo. Pero como funcionó el formato, dijimos, bueno, vamos a probar algunos más y gracias a Dios llevamos ya 14 y en breve saldrá uno sobre Jesús.
Wow. Bueno, poquito a poco. Bárbaro. Ha llegado realmente mucho eso, lo mira los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes quieren algo resumido, como pastilla. Sí, Y esa es cortito, como una sí. pastilla doctrinal ahí, ¿eh? Una pastilla. Es una alegría tenerte a ti con nosotros. Gracias más bien porque estás aún 1 de la mañana y estás con nosotros aquí en Perú, que estamos 6 de la tarde. No hay problema. Entrando al día sábado. Bueno, pongan abajo, por favor, feliz sábado, escriban ahí, feliz sábado, compartan este link con sus amigos, llamen a la familia, junten ahí, vamos a tener un hermoso tema que se llama Un mensaje que vale la pena compartir. También está con nosotros el doctor Elmer Guzmán. Elmer, qué gusto de saludarte. Él es profesor allí de nuestra Facultad de Teología en el Instituto Adventista Paranaense. ¿Cómo estás, Elmer? Buenas noches, Pastor Gluder. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Estar aquí con ustedes, mis hermanos peruanos. Qué alegría. De sur de Brasil. Yo trabajo aquí en un colegio adventista muy hermoso que sirve a la región sur de Brasil. Elmer, ¿ahora mismo qué hora tienen allí? Ahora acá en Brasil son 8:27. Entonces, wow, 8. Bueno, conectados aquí a España, Perú y también Brasil. Increíble. Antes no usamos mucho esto, ¿verdad? Ahora sí. llamarnos. Tremendo. Alguien decía, estamos de un momento en la China, otra vez Estados Unidos, volvemos a México, vamos un ratito por Perú, pero en la misma Siria. No nos movemos y seguimos yendo por todo lugar. Vamos a orar, está bien, ahí donde estás, vamos a orar, por favor. Voy a pedir a Elmer que nos dirija en oración. Oremos. Nuestro Padre, nosotros alabamos tu nombre en lo comienzo de este sábado, y ahora que vamos a estudiar su palabra, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y aplicar las verdades de la Biblia en nuestras vidas. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, por favor, traigan sus Biblias. La Biblia es lo que vamos a abrir ahora, todos con sus Biblias allí. Y voy a invitarles al último libro de la Biblia, Apocalipsis. A lo largo de estos 66 libros de la Biblia, siempre ha habido una verdad que ha sido siempre, digamos, subrayada en determinados tiempos. Antes de que venga Jesús, se hablaba del famoso Mesías, una verdad que era presente para el momento. Cuando ya vino Cristo Jesús, como aquel Redentor, aquel Mesías, cumplimiento del Antiguo Testamento, era una verdad presente. Cada momento tiene una verdad presente. Y el libro Apocalipsis, que es el último libro puesto aquí en la Biblia, el capítulo 12, 13 y 14, es como si fuera la cumbre. Es el gran conflicto, se habla del gran conflicto. Mira, por favor, abre tu Biblia, por favor, allí, y vas a darte cuenta en el capítulo 12, habla básicamente de una lucha. ¿Cuál es la lucha? La lucha es entre un dragón y una mujer. Y hay un conflicto allí, pero en medio del conflicto, como que hubiera una propaganda, aparece allí Miguel también y sus ángeles luchando con ese dragón. Una propaganda, un gran conflicto. Pero en realidad la lucha es así, que el dragón viene y la mujer está siendo perseguida. Al final, en los últimos tiempos, que dice el versículo 17 del capítulo 12, te vas a dar cuenta allí, dice allí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, la iglesia, y el dragón, según el versículo 9, es Satanás, ¿verdad? Se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el resto de las descendencias de ella. Es decir, este dragón persigue a este remanente, a esta iglesia, persigue. El capítulo 13 no solamente eso se contenta, utiliza 2 entes, una bestia que sale del mar y otra de la tierra. Y estos 2 entes se unen al dragón, vienen 3 que comienzan a perseguir a la iglesia. Y el capítulo 14 nos muestra una reacción. ¿Qué hace esta iglesia? ¿Qué debe hacer esta iglesia? ¿Cuál debe ser su reacción frente a todos estos ataques que está recibiendo? Y hoy vamos a hablar del capítulo 14. Abre tu Biblia, por favor. Apreciado Daniel, se habla y se escucha mucho de los mensajes de los 3 ángeles. ¿Qué significa realmente estos mensajes? Muy bien. Sí que es verdad que en la iglesia adventista, yo creo que de forma especial, los hemos escuchado mucho, ¿no? Y decimos que son importantes, los escuchamos en cultos, en escuelas sabáticas, pero no sé hasta qué punto
todos nuestros amigos o hermanos o miembros de iglesia serían capaces de enunciar estos 3 mensajes, o quizá la importancia. Sí que es muy bueno que la escuela sabática pueda hacer énfasis, ¿no?, en ellos 3. Creo que hasta cierto punto puede ser comprensible porque está dentro de una literatura apocalíptica, ¿no?, que es más compleja de leer que los evangelios, que las historias, las parábolas que aparecen allí. Pero encontramos ahí, como decías, un mensaje especial que a mí me gusta llamarlo como la última, o sea, el último llamado de los pasajeros del vuelo con destino al cielo, ¿no? Wow. Es como que Dios... El último ticket. Eso es. El último llamado antes de emprender el viaje rumbo al cielo. Como decías, Dios siempre ha avisado a su pueblo, ¿no?, de lo que iba a ocurrir. Los profetas, Dios siempre va comunicándose en la historia y ya no queda más historia. Estamos terminando la Biblia, estamos terminando las profecías y de repente aparece un mensaje del Evangelio eterno a ser proclamado por toda la tierra. Así que es un mensaje importante justamente porque Dios trata de hacer entender a su pueblo y a todos los habitantes de la tierra que no se confundan. ¿Y por qué vale la pena que estos mensajes tienen que ser compartidos? ¿Por qué? Eso es. La idea es que no se confundan, porque lo que va a ocurrir en la tierra va a ser una gran crisis de adoración. Wow. Y esos 3 mensajes muy cortitos. El primero nos habla de la buena noticia de la salvación, ese evangelio eterno, la gracia para todos. Nos habla de un juicio, que eso se vincula, ¿verdad?, con Daniel 7, con Daniel 8. Así que nos habla de temer a Dios y adorar al creador del cielo y de la tierra. Es un mensaje muy relevante para hoy en día, en plena crisis, ¿verdad?, de la evolución, esa teoría en este mundo. El segundo mensaje, enigmático, nos habla de la caída de Babilonia, ese mensaje, ese instrumento de confusión, ¿verdad?, que hay en la tierra. Es un mensaje que llega hasta el fin de los tiempos también, porque Babilonia pues hasta el 17 y 18 no recibe las plagas. Y el tercero sí que ya es mucho más énfasis en el conflicto de adoración final con la bestia, con la imagen y esa prueba final de fidelidad, básicamente. Entonces, ¿por qué son importantes? Pues porque son plenamente relevantes. Estos mensajes son absolutamente pertinentes para nuestros tiempos. Como decías, ¿no?, la verdad presente nos recuerda, nos invita a cada ser humano a mirar al cielo y descubrir que hay un creador, para empezar. Nos recuerda que se va a hacer justicia. Nos recuerda que solo Dios es digno de nuestros mejores afectos, de nuestra adoración. Nos recuerda que el pueblo de Dios va a ser redimido. Hay un montón de aspectos de estos mensajes que lo hacen especialmente útil para este momento de la historia. Realmente se hace relevante esto. Por favor, abre tu Biblia. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuál es el rol frente a esta lucha que está teniendo el dragón, la primera bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13? ¿Y cuál es la reacción de ese remanente? Elmer, dice el texto bíblico, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de esta tierra. ¿Qué significa allí ese mensaje que le dice el evangelio eterno? ¿Qué es ese evangelio? ¿Por qué el autor subraya eterno? Perfecto. Creo que es un buen lembrete porque en el capítulo 13 nosotros tenemos la narración de esas 2 bestias, una que sale de la agua, otra que sale de la tierra, el dragón también está contrafeita, trabajando contra lo plano de Dios. Y ahora nosotros nos lembramos que el evangelio significa las buenas nuevas, las noticias de la salvación que nosotros recebemos en Jesucristo. Entonces, es un lembrete que, na verdade, Apocalipse 13, las bestias no son los centros es el evangelio, es Jesús, es su obra de salvación, su asunción a los cielos, su ministerio sacerdotal, su cumplimiento del plan de salvación. Cuando nosotros colocamos eterno junto con ese evangelio, es interesante porque apunta un mensaje que no cambia en el tiempo del fin. Tenemos que nos lembrar que las 3 mensajes angélicas ven antes de lo final, que la tierra es cegada, en Apocalipse 14 al final, y en la
esperada, ¿verdad? Que es la volta de Señor Jesús. Entonces, este evangelio que es predicado antes de la volta del Señor Jesús es lo mismo evangelio por toda la historia humana. No son varias dispensaciones, no son planos diferentes, un plan A, un plan B, un plan C. Es un plan de salvación, una alianza eterna. Que, es el inicio. Que liga, exacto. Un texto poderosísimo de Apocalipsis, capítulo 13, es aquí 13:8, palabra de Dios dice, cuando describe la adoración de la bestia, los moradores de la tierra, describe lo cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, lo plan de salvación antes de Jesús no es diferente del plan de salvación después de Jesús, y no es diferente del plan de salvación en el tiempo del fin, después de 2260 años, antes del retorno de Jesús. Es un único evangelio que significa una buena noticia, una buena nueva, es centrado en lo cordero que nosotros vemos tan claramente en Apocalipsis 4 y 5. Entonces, esa última mensaje que será predicada por todo el mundo antes del retorno de Jesús es una mensaje centrada en el evangelio, centrada en Cristo, es una mensaje cristocéntrica. Y aquí, Luder y Daniel, es una cosa que a veces muchas personas crecieron en la iglesia olvidando las profecías con miedo, ¿verdad? Están con miedo de las bestias, de los espíritus malos, de las cosas, pero la buena noticia es que este mensaje que será predicado es un mensaje de buenas nuevas, buenas noticias. No precisamos tener miedo porque el Cordero ya venció lo malo. Qué interesante. Si me permites... A ver, adelante, Daniel. No, es que me encanta lo que acaba de decir Elmer, porque es cierto que a veces tendemos a acercarnos a la profecía desde el miedo, desde lo... Por las figuras que hay ahí, ¿no? Un dragón, una bestia, etcétera. Y es difícil que a veces algunos hermanos de iglesia que buscan las profecías con un énfasis quizá erróneo, encuentran a Jesús. Entonces, es precioso encontrarse en medio de todo eso el evangelio eterno, que es el mismo, ¿no? Como decía Elmer, el mismo del principio, que no ha cambiado. Ese evangelio de la gracia, de la justificación por la fe, lo encontramos en medio de ese pasaje de bestias de Apocalipsis, así que es muy bonita esa idea. Y es importante destacarla, porque no todos los hermanos la encuentran. Eso es cierto, cada vez que se habla en la Biblia evangelio solo anda sola, ¿verdad? Pero en este caso de Apocalipsis viene con un adjetivo, eterno, es decir, que es por siempre. Siempre tuvo el Señor un plan, y un plan de amor, de salvación para nosotros. No ha cambiado, Él no ha cambiado, Él siempre tuvo un plan desde el inicio, ¿verdad? Pero sigue el texto aquí, Daniel dice, capítulo 14, versículo 7, dice, y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. La pregunta sería, ¿cómo es eso de temer a Dios? Sí, es uno de los desafíos que tiene el texto bíblico, ¿verdad? Es la distancia en el espacio y en el tiempo, la limitación del lenguaje, las traducciones y cómo a veces una misma palabra, pues para nosotros tiene un énfasis que no es el que quizá quería transmitir el texto. El verbo temer, pues no es un mensaje muy halagüeño, ¿no? Decir, oye, tenle miedo a Dios, y en realidad no se refiere a eso. Se refiere a reverenciar a Dios, se refiere a honrar, puede significar todo eso. Y en este caso, el texto bíblico hace énfasis en que hay que acercarse a Dios con reverencia y respeto. De alguna forma, el texto nos invita a tomarnos muy en serio a Dios y lo que Él representa. Y por tanto, la obediencia que surge como fruto de la admiración y el respeto a ese Dios. Y me gusta porque a veces nos pasamos de ligereza, de irresponsabilidad, la teología de la prosperidad y alegría y jolgorio, la broma fácil, y se invita a la poca profundidad de pensamiento, a la irresponsabilidad en sí del ser humano, ¿eh? No te preocupes. Y en realidad aquí es como un freno, es decir, oye, sí, preocúpate. Me recuerda, ¿no?, al texto del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 y versículo 12, donde nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y utiliza el mismo verbo. ¿Hay que tener miedo? No hay que tener miedo, pero hay que tomárselo muy en serio. Así que en este caso es como un llamado de Dios a hacer de Él nuestra prioridad en todo lo que hacemos, en una actitud de obediencia. Y hay algo muy interesante porque el sabio Salomón
en Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, nos menciona algo que va casi en paralelo con temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Permitidme que lo lea. Dice, el fin de todo discurso es este, todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Para empezar, vincula el temor a Dios, el tomarlo en serio, con una obediencia a lo que Dios está pidiendo, y en todo el Antiguo Testamento se vincula el temor con la obediencia. Temor y obediencia es un binomio que aparece en todo el texto bíblico. Y dice, porque esto es el todo del hombre. Y avanza, ¿por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Así que en el propio mensaje del ángel nos recuerda esta realidad, el binomio de temer a Dios, de tomarlo en serio, de hacerle de él una prioridad, de que la obediencia surja como fruto de ese respeto. ¿Y por qué? Pues porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, algo muy importante a destacar es que esto no significa tener miedo, y esto hay que reforzarlo allí. Nada más lejano. Justamente el propio texto bíblico, en 1 Juan 4:18, nos dice, en el amor no hay temor. No hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La Biblia no se contradice. Así que en el contexto del amor no hay temor, y el creyente no debe temer. No debe temer a Dios en el sentido de temer por su vida, por lo que Dios me va a hacer, porque es un mensaje de liberación. Tranquilo, que ha llegado la hora de juicio. Se va a hacer justicia por fin. Creo que en el mismo texto ahí de Apocalipsis, cuando uno retrocede las páginas, Apocalipsis capítulo 5, del temor, ¿no? Cuando los 24 ancianos, los 4 seres vivientes comienzan a cantar, versículo 9, un cántico nuevo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque fuiste inmolado. O sea, eso ya causa un temor. Tú nos diste amor, tú diste todo, tú entregaste todo, tú necesitas respeto. ¿Cómo no te voy a honrar a ti? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo allí. Pues sí, pues sí. Tu sangre nos ha redimido para Dios, con el linaje y tu lengua, etcétera, etcétera, porque somos hechos un reino de sacerdotes. Ese privilegio que nosotros tenemos es gracias a ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su unigénito, único en su género, unigénito, a Jesús nos ha entregado. Qué mayor respeto de poder responder ese amor que Dios nos ha dado, ¿verdad? Esa es una respuesta, no es un de asustarse, no es realmente se ganó el derecho de darle temor, porque lo que está haciendo lo hace por amor, lo hace por amor, lo hace su reacción por amor. Elmer, pero sigue el texto ahí, vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, estábamos allí, dice, y dadle gloria, así dice, ¿no? Porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué implica darle gloria a Dios? Es interesante que la primera tarea de la teología es nosotros tenemos una visión correcta del carácter de Dios, de la persona de Dios. Tenemos una visión clara. En Apocalipsis 12 a 14, en este momento de gran conflicto, lo gran problema es que está turba la visión. En capítulo 13, nosotros vemos que las personas están adorando la bestia, la imagen, el dragón, ao invés de Dios. Cuando aquí en la primera mensaje angélica nos presenta ese llamado para temer a Dios, en otras palabras, reconocer quién Dios es, obedecer, amar, servir sus propósitos a través de los santos 10 mandamientos de Dios. Ahora usted tiene una postura de adoración, dar glorias a Dios. Y ese reconocimiento de dar glorias a Dios es un reconocimiento de ver Dios quién Él es. Y la palabra de Dios, en estas 3 mensajes angélicas, describen esto en un Dios que, número 1, es un Dios salvador. El Evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación. Y ahora habla que debemos dar glorias a Dios porque a hora do juicio ha llegado. En otras palabras, este Dios es lo juiz también. Lo juiz es aquel que tiene la justicia, correcto. Apunte nuevamente para los criterios de la santidad, que son los 10 mandamientos de Dios. Y ahora,
introducida como esta fórmula del Dios que es lo creador de todas las cosas. Y aquí habla que este creador es un creador del cielo, de la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. En otras palabras, el Dios que es salvador es lo mismo que es lo creador. Entonces, nós temos estas funciones de Dios. Entonces, esta última mensaje antes de la volta del Señor Jesús, iría concertar una visión correcta de quién Dios es. Él es creador, Él es el salvador, Él es aquello que traz lo juicio. Interesante que cuando nosotros notamos los paralelos textuales, nos vemos que esta descripción de Dios hace un contacto lingüístico con el cuarto mandamiento, que habla justamente Éxodo capítulo 20, verso 11, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. El cuarto mandamiento, que es para nosotros nos recordarmos, nos lembrarmos, justamente apunta los sábados como un memorial de la creación. Pero en Apocalipsis, en la primera mensaje angélica, hace una mudanza en la fórmula. Habla así: Dios creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, este último agrega punto, algo más. Exacto. Este último punto nosotros conectamos con lo diluvio. Exacto. Pegué se encontra en el contexto de Génesis 6 a 9. Entonces aquí es un Dios creador en un contexto de juicio. Nuevamente, hace paralelo con Pedro habla bastante de eso. Lo tiempo de los fines sería como lo tiempo de los diluvianos, así por diante. Entonces, este evangelio eterno es una mensaje de salvación, una respuesta contra el mal. Y ahora esta respuesta es en un contexto de juicio. Entonces, ¿o qué significa dar glorias a Dios? Significa reconocer quién Dios es en este escenario. Wow, qué verdad. Obediencia, ¿verdad? Algo que es agregar, Daniel, tal vez. Obediencia, ¿no? Este texto nos habla de ese juicio. ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién hizo el cielo, la tierra y el mar? Va conectado con el día sábado, ¿verdad? A ver, Daniel, tú que hablaste al comienzo en el video del sábado. Bueno, sí, obviamente, como decíamos antes, el dar gloria y la obediencia está vinculado, y es curioso como en Juan, el capítulo 15 y 8 dicen: esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Así que el fruto que se desarrolla en nuestra vida de obediencia a la ley de Dios y de desarrollo del carácter es la forma de dar gloria también a ese Dios tal y como nos pide. Interesante que como toda esta parte del capítulo 12, 13 y 14 del libro Apocalipsis inicia con una introducción. Abran sus Biblias, por favor. Ahí, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¡Wow! Y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Y qué había en el arca? Los 10 mandamientos. Es decir, el capítulo 12, 13 y 14. El tema principal será el contenido de lo que había en el arca. Eran los 10 mandamientos. Y ahí van a ver ustedes en el capítulo 13 la marca de la bestia. Y también nos recuerda ahora también el sello de Dios que ya hablaba en el capítulo 7, que es algo que el Señor había puesto, está poniendo a todos los que a Él le siguen. Muy bien, no te vayas, por favor. Pon ahí abajo, feliz sábado, vamos a retornar. Pero quiero recordarles algo antes de retornar y pasar una pausa musical. El año pasado, aquí en esta institución, la Universidad Peruana Unión, hemos realizado un programa de ir en misión, de llevar esos 3 mensajes angelicales al mundo, viendo en nuestros jóvenes de todas las universidades de Sudamérica, incluso vinieron allí de Interamérica, también colombianos, mexicanos, etcétera, que vinieron aquí a la institución, más de 3.500 jóvenes, diciendo: es momento de decir a todo el mundo, temed a Dios y dadle gloria. Y se cantó este cántico precioso entre jóvenes de la institución, personal y niños, cantando y dando gloria a nuestro Dios. Quiero recordar que es
Estamos ya en la número 12. Un feliz sábado a todos. 12 programas de hablar acerca de cómo ganar amigos para Jesús. Y hoy realmente hay un mensaje que vale la pena compartir. Es el mensaje de los 3 ángeles allí del libro de Apocalipsis capítulo 14. Vamos al segundo, ya hemos hablado del primero. Daniel, ¿podrías explicar lo que dice aquí? Ha caído Babilonia en el mensaje del segundo ángel. Muy bien. Babilonia en la Biblia representa un sistema falso de creencias que se basa en las obras humanas, en tradiciones, en falsas doctrinas, y es un conglomerado. Digamos que sería el sincretismo religioso de estos tiempos, mezcla de confusión. Si tomamos el nombre, ¿no?, de Babilu, Babel o Babilonia, significaba la puerta de los dioses. Y es muy interesante cómo el ser humano tiende a endiosarse. El ser humano, con ese virus que Satanás desarrolló y plantó en la humanidad, poco a poco se va olvidando de Dios. Y esto no tiene que ver con una denominación religiosa, sino que es algo propio de nosotros. Si a nosotros nos dicen tiempo, seríamos capaces de recargar la religión con un montón de cosas nuestras, como le pasó al pueblo de Israel, que habían recargado y habían creado su propia religión, distanciándose del original de Dios. En ese sentido, Babilonia justamente va arrastrando y va acumulando durante la historia un conjunto de doctrinas mezcladas, donde aparece ahí la inmortalidad del alma, donde aparece el hombre por encima de la ley de Dios, y eso finalmente lo que nos dice la Biblia es que todo eso se va a ir abajo. Eso va a caer. ¿Qué conexión podríamos tener con el Antiguo Testamento? Muy bien. Efectivamente, como la Biblia está llena de símbolos, en realidad nosotros tenemos que leer la Babilonia en Apocalipsis en base a lo que fue la Babilonia literal. Su desarrollo, su caída. Babilonia era el centro de la idolatría, adoración al sol, la inmortalidad del alma. Babilonia, de alguna forma, era la archienemiga de Israel. Wow. Oprimió al pueblo de Dios, lo tomó cautivo, blasfemó, pisoteó el templo de Dios, y de alguna forma, en términos escatológicos, va en paralelo al pueblo de Israel. Entonces, cuando llegamos al final de la historia, nos encontramos a viejos enemigos históricos que se enfrentan de nuevo en la última gran batalla, ¿no? Se representan como 2 ciudades, está Jerusalén, está Babilonia, Jerusalén e Israel. Representan justamente sistemas de creencias diferentes. Y en Apocalipsis avanza con la idea de Babilonia, haciendo el paralelo, ¿verdad? Y se describe en Apocalipsis 17 como una prostituta asesina, nada más y nada menos, la madre de todas las prostitutas, y es descrita como lo más opuesto a la mujer que comentabas de Apocalipsis 12. Así que, de alguna forma, esta Babilonia, que representa el cristianismo apóstata, va en paralelo con la Babilonia literal, que fue enemiga del pueblo de Dios, que fue opresora y que cayó, ¿verdad?, con el desvío del cauce del río Éufrates, en pleno jolgorio y en plena fiesta. Aquí ocurrirá lo mismo, en pleno jolgorio y en plena fiesta de Babilonia, fornicando con los reyes de la tierra, caerá todo ese sistema y justamente se nos dice que ella será destruida por sus anteriores amantes. O sea que es una historia fascinante en paralelo de viejos enemigos que se encuentran al final de la historia, sistemas opuestos de creencias, y finalmente dice el mensaje: este sistema va a caer y será destruido. A ver, tú que eres especialista en Antiguo Testamento, interesante, aquí un auristo le llaman en el griego, ¿verdad? O un pasado. No dice caerá Babilonia, dice ha caído, en realidad sería realmente cayó, eso es. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa todo eso? Literalmente eso, cayó significa pues que el sistema se ha venido abajo, el sistema será destruido, será desmontado. Sí o sí. Sí o sí, eso es. Absolutamente certero. Es certero, sí o sí. Y repetido. Ya lo vio caer, antes de que apareciera ya lo vio destruido, ¿verdad? Tal cual. Destruido, interesante, ¿eh? Elmer, vamos al tercer mensaje, de qué forma dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cuál es esa marca de la imagen de la bestia? Interessante, que até aqui nós veímos que a ênfase é na lei de Deus, verdade?
Apocalipsis 11, 19, los santos están abiertos, se ve la arca, los 10 mandamientos de Dios. Aquellos que son los santos, que de Apocalipsis 7, los 144,000, ellos también son puros. Pero interesante que en Apocalipsis 14, la énfasis de aquellos que son los pueblos de Dios son, como es descrito, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, la fe en Jesús. La primera mensaje angélica nosotros vimos que tiene una alusión clara al sábado, que es un punto de adoración al Dios verdadero. Y Apocalipsis 13, nosotros vemos que el punto central de lo dilema es la adoración, esta adoración del Dios verdadero. Entonces, aquí el texto está nos indicando que esta marca de la bestia que es descrita en el final del capítulo 13, tiene a ver con adoración, tiene a ver con la ley de Dios, porque aquellos que no reciben la marca de la bestia son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe en Jesús. Entonces, tiene a ver con adoración, tiene a ver con la ley de Dios. Entonces, esto va nos llevando, ¿qué mandamiento habla sobre adoración? ¿Qué mandamiento habla sobre la ley de Dios? Y cuando nosotros conectamos este poder de las bestias, del dragón, con Daniel capítulo 7, nosotros vemos que este poder que hace perseguición contra los santos, este poder que hace blasfemia contra Dios, él tiene una característica interesante que habla que este poder, él cambia los tiempos y la ley. Entonces, este poder, nosotros vamos cercando. Interesante que lo único mandamiento de Dios que muestra sobre tiempo es justamente los sábados, que habla sobre los séptimo día, y históricamente nosotros entendemos que el sábado fue cambiado para otro día de la semana. Tiene el quinto mandamiento que tiene la bendición: si usted honra pai y madre, sus días son prolongados. Pero lo que nós estamos vendo é que este poder que persegue los santos por 1260 años, de Daniel capítulo 7, entonces todo indica que esta marca es un sinal de hombre, ela tiene un nombre de la bestia, y tiene esa característica de mudar los juicios de Dios, porque la ley es la base de los juicios. Y si nosotros cambiamos la ley, nosotros estamos cambiando los criterios de la justicia divina. En otras palabras, nos estamos nos colocando en el lugar de Dios. Cuando nosotros hablamos anticristo, anti puede ser contra o en lugar de esta preposición. Entonces, cuando nosotros mudamos la ley de Dios, nosotros nos colocamos en el lugar de Dios. En otras palabras, nosotros somos ante Dios, ante Cristo, en otras palabras. Entonces, nosotros podemos ver que en el final de los tiempos, antes de la vuelta de Jesús, lo que debería de ser lo central era adoración, y aquí nos vemos claramente este día de sábado, el cuarto mandamiento siendo algo central como los celos de Dios, conexión con Apocalipsis 7, y al mismo tiempo, de alguna vez, un sábado contrafeito, un sábado cambiado, sería también un sinal que iría centralizar una adoración contraria a Dios. Vamos a lembrar que Apocalipsis capítulo 1 llama atención a adoración al Dios verdadero, que es lo creador, lo salvador. Y ahora este poder va a cambiar justamente este foco de la adoración para alguien que no es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿no? Domingo será parte de este sinal, de alguna forma, que cambia a ley de Dios, que es lo que tiene justicia de la gobernabilidad divina. Interesante, cuando uno revisa el libro Apocalipsis, siempre presenta dos grupos. Por un lado Dios, y por el otro lado dragón, que después del capítulo 12, versículo 9, nos habla que es el diablo y Satanás. Y aquí en el 14, al final nos dice que habrá una siega, desde el versículo 14 hasta el 20, una siega, primero el trigo, y también va a haber cizaña, ¿verdad? Va a hacerse, solo el trigo va a recogerse. Después habla de uvas, y esas uvas serán pisoteadas, ¿verdad? Y habla de ese final. También habla de Dios, el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo, actuando por la redención de este remanente. Por el otro lado, el dragón, la bestia,
que sale del mar, y ahí después el falso profeta, la bestia que sale de la tierra. Otra vez se hace el paralelismo. Pero también hay un sello, el sello de Dios, que es el sábado, y aquí la marca de la bestia, que es el domingo. ¡Wow! ¿Por qué hay que tomar tanta relevancia al día sábado en estos últimos tiempos, Daniel? Pues justamente por lo que representa, ¿no? Es curioso como si el ser humano, como alguna vez hemos comentado, si el ser humano hubiese guardado el sábado, nunca hubiera olvidado su origen. Después de 6.000 años de historia, el ser humano se olvida, el ser humano pierde contacto con su creador, la criatura se convierte en Dios y Dios tiene que recordarle que no es así. Así que el sábado viene a recordarnos nuestro origen, viene a recordarnos el creador, nos invita a levantar la mirada al cielo y descubrir de dónde vinimos. Y además el sábado me gusta porque también nos recuerda la gracia y es algo que no hemos sabido quizá transmitir bien. Los adventistas tenemos fama de legalistas, ¿verdad? Dentro del mundo cristiano, justamente por el sábado. Y la pena es que el sábado nos habla de descansar también de nuestras obras de salvación y descansar en la gracia de haber sido salvos. O sea que el mensaje de la gracia vinculado con el sábado a veces lo hemos hecho incompatible con el legalismo de cumplir la ley y en realidad se nos invita a descansar de nuestras obras también, rendirnos a Dios al menos una vez a la semana. Me gusta pensar en el sábado como una bomba teológica. Wow. Recoge en sí mismo la lealtad al Creador, recoge la adoración al Dios verdadero y no a la bestia o a su imagen, recoge la vigencia de la ley de Dios para nuestros tiempos y se convertirá en el punto distintivo. Y por eso es tan importante, ¿no? Para el mundo, alguien podría decir, bueno, ¿qué más da un día u otro? Y yo hago la ilustración con una bandera, ¿no? En España, como en todos los países, quemar una bandera es algo ilegal. Y en cambio quemar un trozo de trapo no. Entonces si cogemos un trozo de papel o un trozo de tela y lo pintamos convirtiéndolo en bandera, en ese momento ya se convierte en un símbolo, representa algo más. Ese trozo de trapo de repente es ilegal si lo quemamos, ¿no? Entonces el sábado se convierte en que Dios santifica el tiempo, Dios santifica un día, crea un santuario en el tiempo y se convertirá en un símbolo de adoración y lealtad al Dios verdadero. Por eso es tan importante. ¡Wow! A todos los que nos están viendo ahora, por favor, podríamos tener sábado, pero tal vez no reposo. Tengamos reposo sábado. ¿Está bien? Qué bueno, qué bueno. Podamos disfrutar de este sábado. Por eso, ahí como familia, abracémonos, disfrutemos de un pedacito de lo que será más adelante. Ese es el sábado, es disfrutar de ese pedacito que el Señor nos tiene preparado para más adelante. Un feliz sábado, por eso es bonito poner abajo, feliz sábado a todos, amigos, los que están allí, escriban allí en el Facebook, un feliz sábado. Muy bien, capítulo 15 y 16 nos hablan de las plagas, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, plagas, 17, hemos visto ya la condenación sobre aquella Babilonia, la ramera, ¿verdad? Que contaminó a los reyes de la tierra. Pero el capítulo 18:1 dice allí, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran potente, dice acá, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Siempre se habla de una frase, Elmer. ¿Qué significa fuerte pregón? Utilizando este texto de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, algunos se extienden hasta el 5. ¿Qué significa eso? Es una predicación que sería predicada para toda la gloria de Dios, sería revelada para es un eco de los 3 mensajes, ¿verdad? Exacto. Los 3 mensajes angélicos serían predicados para todo el mundo. Esto prepararía el retorno de los Señor Jesús Cristo. Creo que esta énfasis de la mensaje final sería un mensaje que traería la gloria y la luz para todas las personas. ¿Qué reacción debe hacer ahora la iglesia remanente sabiendo que tiene esos mensajes? ¿Cuál es ese mensaje de los 3 ángeles? Ese es el amor de Dios que ha venido a su Hijo, entregado su vida, el único Hijo que tenía, por amor a nosotros. Y eso ahora hay que llamar a la gente a que sigan a ese Jesús, ¿verdad? ¿Qué debe hacer la iglesia allí? Esto, Pastor Gluder. Tenemos que continuar la predicación
Y nuevamente, Apocalipsis 18 va a hablar sobre esta queda de Babilonia, ¿verdad? Que la segunda mensaje angélica menciona un poco. Cuando nosotros entendemos que esta queda de Babilonia es una queda de un gobierno que ya fue apuntado por Dios, esto llena nuestro corazón de paz, de tranquilidad y de motivación para cumplirnos nuestro papel como escogidos de Dios para abreviar la vuelta del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos al último minuto ahora de expresión. Podemos resumir de una forma práctica, Daniel, un minuto decir a las personas que nos están viendo por qué realmente vale este mensaje, vale la pena compartirlo. Bien, hemos dicho antes que vale la pena compartirlo porque es el mensaje especial, es el mensaje para nuestro tiempo, es la verdad presente. Y a mí me gustaría que la gente pudiese hacer de esto algo práctico. Es decir, que más allá de los símbolos y las bestias podamos descubrir la realidad de la adoración a Dios un lunes por la mañana, un martes por la tarde, en nuestra vida cotidiana, que podamos vivir fascinados por Dios. Y respecto al sábado, que podamos descubrir la bendición del sábado en nuestros días sin esperar a que el sábado se convierta en esa forma de discriminación entre el mundo, que no esperemos a que el sábado sea algo prohibido, sino que podamos disfrutar desde hoy en día todo lo que esa bomba teológica representa, recordándonos de dónde venimos, quién es nuestro Dios, que el juicio ha ocurrido y que un día ese Dios que nos ha creado volverá a buscarnos. Que lo podamos vivir de forma práctica. Gracias, Elmer. Para mí, este Evangelio eterno nos trae las dos ideas principales que nosotros vemos los 10 mandamientos do cuarto mandamiento. Si vemos en Éxodo 20, lo cuarto mandamiento, debemos lembrar de los sábados por causa que Dios es lo creador, pero en Deuteronomio 5, la razón de guardar los sábados es porque Él nos libertó de la esclavitud como Salvador. Entonces, la idea de creador y Salvador como un concepto apuntado directamente para Dios. Entonces, la buena noticia es que Dios es nuestro creador, por eso es digno de nuestra alabanza, y Él también es nuestro Salvador. Entonces, nosotros pertenecemos a Dios por estas dos razones importantísimas. Y si Él es mi Salvador y mi creador, puedo estar tranquilo porque Él es mi juez y va a tener lo mejor interés para nosotros. Amén. Oh, qué precioso, realmente un mensaje preciosísimo que hemos aprendido esta semana, ¿verdad? Un mensaje que vale la pena compartir. Estamos en el programa número 12, la próxima semana es el último, es el 13, vamos a invitar a uno de los grandes conocidos en el mundo hispano, es el pastor Alejandro Bullón, va a estar con nosotros repasando todos estos 13 grupos de temas que hemos tenido. Realmente quiero decirles algo. Yo quiero agradecer a Daniel y a Elmer por compartir este momento con nosotros. Pero quiero dirigirme a ti que me estás mirando. ¿Sabes? El mensaje de Apocalipsis no es un mensaje acerca de Babilonia, sino es un mensaje acerca de Jesús. Eso cambia mucho. Eso dice mucho. Porque si tú te fijas solamente en Babilonia, puedes quedarte allí. Y ese es el peligro que podemos correr nosotros. Por eso mira a Jesús, mira su amor. Ese es el evangelio eterno. Dale gloria, hónralo a Él y predica acerca de Él. Esa es la buena nueva, es la noticia que hoy en día tiene que ser anunciado. Y al anunciar, al internalizar eso en tu vida, tú vas a obrar, vas a vivir feliz, vas a honrar su sábado, porque es realmente el sello maravilloso que Él hizo para reconocerlo a Él, que Él es todopoderoso, es el único Dios al cual hay que rendirle gloria en todo momento. Por eso quiero invitarte ahora. Si tal vez estás enfermo o algún familiar está enfermo, has perdido un familiar, quiero pedirte que tú ahora mismo pidas al Señor que abra tus ojos. Pídele al Señor, Señor, quiero creer en ti, quiero aceptarte, tú eres el que hay que darte gloria. Por favor, sana a la persona que estás pensando ahora. Pídele al Señor, porque Él realmente se merece la gloria. ¿Está bien? ¿Podemos orar? Quiero orar por ti allí donde estás y quiero que te juntes con tu familia. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor.
Gracias, porque al único que tenemos que dar gloria es a ti. Pero quiero orar por las personas que nos están mirando, algunos con dificultades en medio de esta pandemia. Por favor, que tus ángeles caminen en esa casa, que sientan la paz y sientan la bendición de este sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Daniel, Elmer. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos el próximo viernes. Un feliz sábado. Feliz sábado.